El orgullo del gigante. El sol ardía sobre el valle de Ela, donde los ejércitos filisteo e israelita se enfrentaban en una tensa espera. Entre los soldados filisteos, un nombre resonaba con fuerza: Goliat de Gat, el titán, el invencible, el arma de guerra que jamás había probado la derrota. Desde su juventud, Goliat había sido entrenado para el combate. Su estatura de casi 3 metros lo hacía imponente. Su armadura de bronce reflejaba el miedo en los ojos de sus enemigos. Su lanza era tan grande que parecía el tronco de un árbol. Los filisteos confiaban en él más que en cualquier otro guerrero. Cuando marchaban a la batalla, Goliat era su símbolo de poder, su garantía de victoria. Nadie, hasta ese momento, había logrado desafiarlo y vivir para contarlo. Enfrente, el ejército de Israel temblaba. Por 40 días, Goliat caminó por el valle, lanzando su desafío con voz atronadora. ¿Acaso no hay un solo hombre en Israel que tenga el valor de enfrentarse a mí? Los soldados israelitas evitaban su mirada. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Si uno de ustedes lucha contra mí y me derrota, los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán esclavos de Filistea. El silencio era la única respuesta. La arrogancia de Goliat crecía con cada día que pasaba sin que hubiera un oponente, hasta que un joven pastor apareció en el campo de batalla. David, un muchacho sin armadura, sin espada, sin miedo. El titán observó a su oponente y estalló en carcajadas. ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con un palo?, burló. Hoy mismo daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no retrocedió. Su fe era más fuerte que la fuerza del gigante, David. Y así, sin saberlo, Goliat estaba a punto de enfrentar el único enemigo al que no podía vencer: su propio orgullo. El desafío del gigante. El sol ardía sobre el valle de Ela. 2 ejércitos se encontraban cara a cara, esperando el momento de la batalla. De un lado, los filisteos, guerreros curtidos en la guerra. Del otro, los israelitas, temerosos, con la incertidumbre reflejada en sus rostros. Y en el centro de todo, un gigante. Goliat caminó hacia la línea del frente, su armadura reluciente bajo el sol. Cada uno de sus pasos resonaba sobre la tierra como un trueno. Su altura, su fuerza y su arrogancia lo hacían parecer invencible. «Escuchad, israelitas», rugió, su voz rasgando el silencio del campo de batalla. «¿Por qué habéis venido a pelear? No hay necesidad de una guerra. Solo necesitamos un combate entre 2 hombres. Escoged a vuestro campeón, que venga a luchar contra mí. Si vence, los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo lo derroto, vosotros seréis nuestros esclavos». El desafío quedó suspendido en el aire como un veneno. Los israelitas se miraron entre sí. Nadie daba un paso al frente. Nadie tenía el valor. El miedo era más grande que cualquier espada que portaran. Goliat observó las caras temerosas y dejó escapar una carcajada. «¿Acaso no tenéis guerreros?», se burló. «¿No hay un hombre entre vosotros que tenga el coraje suficiente para enfrentarse a mí?». Por 40 días, el desafío se repitió. Cada amanecer, el gigante aparecía, insultando y provocando al ejército israelita. Cada atardecer, se retiraba con una sonrisa satisfecha, sabiendo que su intimidación había sido suficiente para sembrar el miedo. Pero entonces, algo cambió. Un joven pastor, sin armadura ni espada, llegó al campamento de Israel. Su nombre era David. Al escuchar el desafío del gigante, su corazón ardió de determinación. «¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo?», preguntó. Las palabras de David resonaron entre los soldados. Su valentía contrastaba con el terror de los guerreros más experimentados. Sin dudar, caminó hacia el rey Saúl.
Yo pelearé contra él. La historia estaba a punto de cambiar. El día del juicio. El sol se elevaba sobre el valle de Ela, proyectando la imponente sombra de Goliat sobre la tierra. Su armadura resplandecía, su lanza parecía indestructible y su confianza era absoluta. Frente a él, un joven pastor, sin espada ni escudo, pero con una fe inquebrantable. «¿Esto es lo que Israel envía contra mí?», rugió Goliat, su voz resonando entre los dos ejércitos. «¡Un niño!». David no vaciló. Sus ojos no reflejaban miedo, solo determinación. «Vienes contra mí con espada y lanza», dijo su voz firme, «pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». El murmullo recorrió las filas de soldados. Algo en el aire había cambiado. Goliat apretó los puños, furioso. David deslizó una piedra en su honda, girándola con precisión. El sonido del viento rodeaba el momento. Goliat avanzó. David soltó la piedra. Un instante, un impacto, silencio. La piedra golpeó la frente de Goliat con una fuerza inesperada. Su expresión pasó de ira a sorpresa. Su cuerpo, que había parecido indestructible, tambaleó. El gigante cayó. El estruendo de su cuerpo contra la tierra sacudió el valle. La multitud quedó paralizada. Los soldados filisteos observaron con incredulidad. Los israelitas, primero incrédulos, luego victoriosos, alzaron un grito ensordecedor. David, el joven pastor, había vencido al titán que nadie osaba desafiar. El orgullo de Goliat fue su ruina. La fe de David fue su victoria. La ruina de los filisteos. El estruendo de la caída de Goliat resonó como un trueno en el valle de Ela. El titán que había inspirado miedo durante años, ahora yacía en el polvo, su imponente presencia reducida a un cuerpo inmóvil. Los filisteos observaron la escena con incredulidad. Jamás habían imaginado que su guerrero más fuerte pudiera ser vencido, y mucho menos por un joven pastor sin armadura ni espada. Los israelitas, primero en silencio, luego estallaron en vítores ensordecedores. El gigante había caído, y con él la confianza de los filisteos. El ejército enemigo, desconcertado, comenzó a retroceder. Goliat era su símbolo de poder, y sin él eran vulnerables. David, aún con la honda en la mano, se acercó al cuerpo del gigante. Tomó la espada de Goliat, un arma que parecía demasiado grande para él, y la alzó con dificultad. Con un último golpe, confirmó la victoria de Israel. La noticia de la derrota de Goliat se extendió rápidamente por toda Filistea. Las ciudades que antes celebraban la arrogancia del titán, ahora enfrentaban una realidad que no podían comprender. La fuerza no era invencible cuando se enfrentaba a la fe. El destino de los filisteos había cambiado. Israel había recuperado la confianza perdida, y aquel día marcó el inicio de una nueva era. Goliat, el invencible, el guerrero que creía que nadie podría derrotarlo, fue vencido no por la fuerza de David, sino por la voluntad de Dios. La lección del gigante. La caída de Goliat no solo fue el fin de un guerrero, sino el fin de una era de terror para Israel. Aquel día no fue la fuerza la que venció, ni el tamaño, ni la espada más afilada. Fue la fe, fue la certeza de que el poder de Dios era mayor que cualquier obstáculo. David, el joven pastor que nadie consideraba un soldado, había demostrado que los verdaderos guerreros no son los que confían en su propia grandeza, sino en la grandeza de su Creador. Los filisteos huyeron, derrotados no solo en batalla, sino en espíritu, y el pueblo de Israel recordó que no importa qué gigante se levante contra ellos, Dios siempre tiene el poder para derribarlo. Goliat se había convertido en el símbolo de la arrogancia, de la falsa seguridad, de la creencia de que la fuerza lo es todo. Pero al final, su nombre quedó grabado no por sus victorias, sino por su derrota. Oración final. Señor, en un mundo donde gigantes se levantan contra nosotros, danos la valentía de David.
Que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en tu poder infinito. Que cada obstáculo que enfrentemos sea una oportunidad para crecer en fe. Que nunca olvidemos que no importa cuán grande sea la batalla, en ti siempre habrá victoria. Así como David confió en ti, queremos confiar en cada paso de nuestra vida. Amén.